buenas tardes, ¿cómo están? Sí, finalmente Vigo entra en el nivel bajo de restricciones, lo confirmaba el Comité Clínico la tarde de ayer. Sabían que estábamos pendientes de los últimos análisis de los cribados realizados en Vigo. Sí es cierto que hubo muchos positivos en el puerto de Vigo, donde se van a realizar más cribados, 20 positivos después de ese cribado a asintomáticos, pero fueron muy pocos los del mercado y finalmente decidió el Comité Clínico que se puede ampliar, no el horario, pero sí el aforo en la hostelería. En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, lo habrán visto en los informativos de Televigo, ha dado su aval a la Xunta de Galicia para mantener el resto de restricciones, porque recuerden, el levantamiento del estado de alarma no implica que podamos sacarnos la mascarilla o de repente estar más convivientes de los permitidos, porque eso sí que es regulado. Pueden ser 4 convivientes en el interior, 4 no convivientes en el interior, 6 en el exterior y nunca no convivientes después de la 1 de la madrugada. Entre otras cosas, además del horario de cierre de la hostelería, estos son los asuntos que han recibido el aval del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y en paralelo, una cal y una de arena, la de las restricciones, tenemos esa decisión del Gobierno central de permitir en aquellos lugares, en aquellas comunidades autónomas que estamos mejor en nivel de incidencia, la vuelta al público en los estadios, y parece que aquí las 2 últimas jornadas de Liga, la última en realidad, podremos asistir, aunque con un aforo limitado, un máximo 5.000 personas, al Celta Betis, todo después de la victoria ayer contra el Getafe y todo después de que matemáticamente el equipo pueda seguir optando a puestos europeos. Saben que que de deportes hablan otros programas y otros compañeros. Esto viene a colación porque siempre nos alegramos de una victoria, pero también porque sabemos que hay gente ávida por regresar al fútbol en directo, al fútbol presencial, a aplaudir en los estadios. Ojo, con mascarilla FFP2, esa es una de las indicaciones también que da el Ministerio de Cultura y Deportes. Dejamos los deportes y volvemos a la cultura y vamos a hablar de literatura, y lo vamos a hacer con Antonio Giraldez. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Yo siempre le digo a los entrevistados, voy a dar un pequeño apunte y enseguida te saludo. Al final los apuntes son más largos de lo que yo imaginaba en mi cabeza, Antonio. Con todo, ya estás aquí a través de la videoconferencia, como exigen las medidas COVID, pero para presentar un libro que ya está en el mercado, que ya podemos encontrar en las librerías. 1598, La peste en Vigo, el secreto del reclinatorio del prior. Un libro, Antonio, que aúna pasado y presente, que se centra en la ciudad de Vigo y en el que viajamos por 2 pandemias. Sí, efectivamente. Realmente a mí lo que me sorprendió cuando estaba investigando el Vigo de finales del siglo XVI es que algunas medidas de protección que entonces teníamos contra un suceso totalmente desgraciado, como fue la peste negra de 1598, algunos de los consejos que daban las autoridades de entonces: separaos los unos de los otros para evitar contagiarnos, suspendamos los oficios religiosos para que no se concentre la gente en los templos, cerremos los mercados de verduras que entonces eran al aire libre para que no haya motivos de concentración, quédense los infectados en las casas guardando cuarentena. Bueno, pues todo esto a mí me recordaba que 422 años después, por tanto en el año 2020, había sospechosas semejanzas, que en el fondo la medicina había cambiado mucho. Nos recordaba el otro día el presidente de la autoridad portuaria: las aguas desde luego van más limpias y eso no es un caldo de infección, pero sin embargo algunas medidas de prevención, de contención, se mantienen en el tiempo porque siguen siendo válidas. Incluso hasta el confinamiento, el cierre perimetral que hoy decimos, llevó por ejemplo a que en 1598 la policía de Cangas, entonces llamados alguaciles, tuvieron que intervenir y levantar un atestado, el primer atestado que yo recuerdo haber leído en un documento histórico de la policía de Cangas, porque los de Vigo querían entrar en Cangas huyendo de la peste que había entrado por Vigo, y los de Cangas querían evitar que los de Vigo entraran, y aquello acabó en un tumulto, y la policía o los alguaciles de entonces tenían que evitar que eso ocurriera. Entonces, a veces hay cosas que 422 años después tienen sospechosas semejanzas. Por eso la novela, con personajes reales del siglo XVI, con las calles reales del siglo XVI que se pueden reconocer en un plano de época que nos ha cedido a la editorial Elvira para que se publique en el libro El archivo de Simancas, el plano más antiguo que se conserva de Vigo, el plano de 1597, con el que yo creo que los lectores podrán
pasear por aquellas calles del Vigo, azotado por 3 calamidades sucesivas en los últimos años del siglo XVI, perdón, calamidades que eran el hambre, porque faltaban sardinas en la ría de Vigo y nuestros pescadores tenían que ir a pescar a Portugal. Ese que estáis mostrando ahora en pantalla es un plano que modifica el original y que hace el ilustrador Evaristo Pereira y desahoga la trama urbana, hace más amplias las distancias entre calle y calle, hace más reconocibles las plazas, señala e identifica los edificios y eso permite que el lector viaje con esas calles del siglo XVI, con ese plano en la mano, con la imaginación y desde luego acompañado por los personajes de la época, para que se sienta con la misma angustia que sintieron en el azote de peste de 1598. Nuestro Cicerone, nuestro guía, nuestro Lazarillo por esas calles va a ser el protagonista de la novela. Es el prior de la colegiata de Vigo, Gregorio Servido. Él va a ser cronista porque es el que hace un informe de los daños que 9 años antes de aquella epidemia de peste había causado en Vigo el corsario inglés Francis Drake. Él hace un informe real, se encuentra en el archivo diocesano de Tui. Esa es una de las primeras piezas con las que yo me encontré en esta investigación. Y a mí me gusta hacer puzzles. Y los puzzles necesitan más piezas. Y a esa pieza se le añadió otra, la pieza en la que el propio prior decide, junto con la mayoría de los eclesiásticos de la colegiata de Vigo, ausentarse en 1598 de Vigo, como otros muchos vigueses, por la peste que se nos venía encima. Con mucha desolación, con angustia, él se va de la villa de Vigo hasta que el azote de peste amaine, hasta que aquello se tranquilice. Y desde un lugar que yo me imagino que puede ser la parroquia de Coruxo, que tiene templo y rectoría ya desde hacía mucho tiempo, él escribe una crónica en la que yo me imagino que él es autor de la crónica más antigua de Vigo. No voy a decir cómo se encuentra el lector con esa crónica, en qué milagroso lugar se la encuentra, porque las pistas del puzzle yo quiero que las vayan coleccionando también los lectores. El caso es que el lector se va a encontrar atrapado en una trama, con personajes la mayor parte reales, en las que va a conocer el Vigo del siglo XVI, pero va a dar un salto, buscando esas piezas de la trama, también a Portugal, y se va a encontrar con la guerra que portugueses y gallegos mantuvimos contra un enemigo común que era Napoleón. Yo creo que el paseo por el siglo XVI tiene un plano en la mano. Ese plano es lo necesario para descubrir cualquier ciudad. En este caso, es una ciudad del pasado. Es la villa que fue Vigo. Es un viaje al pasado. Y yo quiero que compartan conmigo el viaje a conocer el pasado de Vigo, las calles, plazas y edificios que entonces tenía Vigo, y las familias, unas más ilustres, como los Provén y Figueroa, por ejemplo, otras menos conocidas, como marineros, como gente que trabajaron en los gremios que en aquel momento daban vida a la villa de Vigo. Y es un viaje que yo creo que tiene pues la parte negativa de la angustia y la parte también comparativa, porque el investigador es un investigador que cuando investiga esa trama, esos escritos de ese prior que se encuentra por casualidad en algún sitio que no voy a revelar, al mismo tiempo está viviendo el azote de la pandemia del coronavirus. Con lo cual tiene un pie en el presente y sabrá, a través de un relato pormenorizado de cómo está azotando el coronavirus a la ciudad de Vigo en 2020, sabrá el lector que hay un puente que va del pasado, de 1598, al presente de 2020, en el que nos vamos a entrelazar con historias de epidemias que han servido a nuestra ciudad para vivir con angustia en tiempos distantes, pero no tan distintos. Antonio, para un historiador entiendo que la literatura es una herramienta mágica para conseguir llevar esa historia de la que tú hablas con tanto corazón al público en general, porque podemos acceder a ella, como en este libro, de una forma pues, mucho más sencilla y amena a la vez que didáctica. Yo creo que sí, yo creo que la oportunidad que te da urdir una trama literaria, más allá de la investigación histórica, que es la base. Yo soy historiador, debo reconocer que una buena parte, la mayor parte del libro es investigación histórica y se justifica, desde luego, en la bibliografía y en las fuentes que figuran al final. En el epílogo me encargo de distinguir a la gente qué hay de verdad histórica y qué hay de ficción. Pero la ficción, el relato novelado, el hecho de que aparezcan personajes del presente, el hecho de que haya gente que interacciona, eso va a suponer, como tú misma reconoces, una mayor amenidad, una mayor sencillez de lectura.
Y yo creo que no vamos a negar que el público que lee novelas es un público más amplio que el que lee ensayos históricos. Yo sé que cuando doy clase o conferencias y a los alumnos o a los que asisten a las conferencias les recomiendo libros para saber de historia, voy a reconocer que muchas veces recomiendo novelas históricas, porque muchas veces es la forma más fácil, amena y directa de entrar en esa parte de la historia a través de esa ventana que nos da el conocimiento de la literatura. Y una ventana en la que, bueno, atisbamos cosas que muchas veces son menos sesudas y menos complejas. Oye, en esta creación literaria que fue antes, el huevo o la gallina, es decir, antes te pusiste a investigar de la peste del siglo XVI y luego llegó la pandemia, ¿o fue al revés? A raíz de la pandemia comenzaste esta investigación. Pues mira, si el huevo era la investigación del siglo XVI, fue antes el huevo, porque realmente yo tenía interés en descubrir una época. El otro día en la presentación que hicimos en el puerto, yo les dije a la gente que recordaba una exposición que había hecho un fotógrafo muy querido por todos los vigueses, Ángel Llanos. Una vez tituló una exposición suya Lo que Vigo le debe al mar. Era una selección de su impresionante colección fotográfica hablando de las cosas buenas que el mar nos trajo. Pero yo les decía el otro día en el puerto que el mar también nos trajo cosas malas. Entonces yo me encontré investigando porque me interesaba una etapa que era el último tercio del siglo XVI en la que Vigo había sido afectado, nuestro puerto, por tres calamidades sucesivas. El hambre, faltaban sardinas, había que ir a pescarlas a Portugal. La guerra, porque vino el corsario Francis Drake en 1589 y destrozó 250 casas, la propia colegiata, las casas que estaban más expuestas al mar, más cerca del mar. Y luego vino la peste y nos vino también por mar. Unos marineros del Berbés descargaban un barco que había venido con pasaje infectado, se infectaron ellos, infectaron a la villa de Vigo, luego propagamos la infección por el Valle del Fragoso, por el Morrazo. Realmente aquello fue una calamidad. Y yo me encontraba investigando esto y queriendo darle forma y sucede el coronavirus. Es decir, yo estaba no ya investigando, estaba escribiendo el relato y de repente me encuentro que yo mismo asisto con estupefacción a noticias que me llegan a través de los medios de comunicación y que me obligan a mí, como a toda la población, a confinarnos, a tener que tomar medidas de protección, higiene, seguridad, distancia, y me encuentro con que a mí me suenan en mis oídos las recomendaciones de las autoridades de que antepongamos distancia, medidas de protección e higiene, que reservemos los encuentros para otra ocasión, y me estoy leyendo lo que el alcalde de Vigo de 1598 dice y las palabras coinciden. Entonces, ¿cómo no voy a tener en cuenta que lo que estoy escribiendo 422 años después tiene sospechosas semejanzas con lo que yo estoy leyendo en los archivos de 1598? Decidí que eso tenía que formar parte de la novela de alguna manera y lo hice haciendo un guiño a la realidad del 1598 de un investigador de 2020 que se va encontrando con piezas de puzzle que le sirven para crear un relato que yo aspiro a que quienes lo lean sigan conmigo ese juego de búsqueda de piezas de puzzle y se encuentren, bueno, pues quizá con un manuscrito que aparece en algún lugar, con otras cosas que le llevan a seguir buscando más en otros sitios y bueno, no voy a desvelar cómo vamos de un sitio a otro, pero yo creo que el lector se va a encontrar con una descripción bastante rigurosa de cómo va afectando el coronavirus a la población de Vigo y por extensión de Galicia, pero cómo también los vigueses del siglo XVI vivieron con mucha angustia y sin la esperanza de ninguna vacuna que la religión les salvara de un azote que creían que tenía que ver con pecados que habían cometido. Un viaje de pasado y de presente a través de ese libro 1598, La peste en Vigo. Lo pueden encontrar dentro de Editorial Elvira, ese secreto del reclinatorio del Prior. Antonio Giraldez, muchísimas gracias, encantada con este libro y estoy segura de que te saludaremos en más ocasiones en este plató, que cuando quieras es tu casa. De acuerdo, encantado y muchas gracias a vosotros, María. Un abrazo a Antonio, ahí tienen ese libro 1598, La peste en Vigo, y seguimos hablando de literatura porque nos acercamos, achegámonos cada vez máis ao Día das Letras Galegas. Saben que este ano a homenaxeada Xela Arias e que temos innumerables libros sobre a súa vida, incluso un dos seus libros
póstumos na rúa. Temos moita literatura, se queremos, durante esta fin de semana en torno ao Día das Letras Galegas, pero ademais temos diferentes actividades. Estas son as organizadas polo Concello de Vigo. Nació en Sarria, pero en Vigo desarrolló la mayor parte de su vida y su carrera. Por eso la ciudad se vuelca este año con la programación de las letras galegas, con exposiciones, actos, música e innumerables actividades culturales en torno a Xela Arias. También homenajes como la placa que este viernes se descubrirá en su casa. Además, este fin de semana y hasta el lunes se intensifican los actos institucionales. Para o domingo 16 de maio, un concerto de letras galegas de la Montaña Pico Imperio no Auditorio Mar de Vigo, conxuntamente co Consello de Cultura de Vigo e o propio Concello de a cidade. Faremos unha recepción para a sesión académica de a Real Academia Galega que queremos facer aquí no Marco. Las actividades para el público infantil y juvenil a través de las historias de la poeta estarán presentes también en las próximas semanas con citas en el Verbum, el Auditorio Municipal o en la Neira Vilas. Y presente también la música con un ciclo de conciertos que se inicia este 15 de mayo en Beade. Iniciaremos o ciclo de concertos de música de letras galegas Vencerse é cousa de se tratar con Fernando Abreu, con Pablo Carrera, con Mónica Denut e con Rol Fernández. Pero ao mesmo tempo, un ciclo de concertos, Orquesta 430, Rodrigo Romaní, Orquesta Clásica de Vigo, Coral Casablanca, Corais de Vigo, bandas de músicas de Vigo. A la exposición da Casa da Cultura Galega ya abierta se sumará además otra en el Verbum, con fotografías de Xulio Gil y poemas de Xela Arias. Estará abierta todo el segundo semestre de este año. Unha amplia programación en Vigo por mor do Día das Letras Galegas e con ese nome en portada con Xela Arias. Mañán vamos a falar máis deste asunto. Tamén no Porriño celebrarán o Día das Letras Galegas porque a programación cultural neste municipio pois cada vez está máis ampliada en nivel medio-baixo de restriccións. A alcaldesa do Porriño, Eva García de la Torre, buenas tardes, como está? Pues muy buenas tardes, muy bien, aquí trabajando y bueno, esperando que acabe el chaparrón. Bueno, el chaparrón va mejor, eso es lo que dicen las cifras de vacunados, no tanto bueno, los nuevos contagios, que sí es cierto que hoy han sido menos que ayer, pero es que ayer teníamos prácticamente un centenar. No hablamos de Oporriño, tampoco de Vigo, hablamos del área sanitaria en general. Pero bueno, poco a poco parece que vamos yendo hacia la desescalada. También en paralelo a las cifras de la vacunación. Alcaldesa, ¿y usted está ya en esa lista? Pues yo ya me he vacunado de la primera dosis, me tocó el martes, día 11, y bueno, yo animo a todo el mundo a que se vacune. Vamos a salir de esta trágica pandemia si todos somos conscientes de que nos vacunamos para protegernos a nosotros, pero también protegemos a los demás. El otro día, precisamente ese día en que te vacunaban aquí arriba en el IFEBI, podíamos ver esa fotografía que acabamos de visualizar ahora y también la alcaldesa de Oporriño hacía unas declaraciones a la salida de esa vacunación. Lo hemos visto también en el presidente de la Xunta, en el alcalde de Vigo, porque es importante a aquellas personas que tenéis visibilidad poder seguir concienciando a la población de las medidas de prevención en general, no solamente de las restricciones, sino también de una solución a más largo plazo como es la vacuna. Pues sí, evidentemente. Creo que a nosotros nos toca dar ese ejemplo de que no hay ningún riesgo con la vida misma. Vivir es arriesgado, ¿no? Pero no hay nada que tenga cero riesgo. Simplemente en una balanza. Lo que nos va a ayudar a salir de esta crisis sanitaria y por ende económica va a ser que la vacunación se haga y que todo el mundo se vacune. Es así. Entonces yo creo que como está organizado podemos llegar a ese objetivo, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. Alcaldesa, relacionado con la sanidad, pero ya al margen de la pandemia, buenas noticias las que recibía la última semana el Ayuntamiento de Oporriño con otro paso más para la ampliación del centro de salud. Pues sí, la verdad, para nosotros es muy todo porque la necesidad de este concello
es muy grande y te voy a dar un dato que vamos a mandar próximamente al INE. El año pasado nos habían reconocido 20.190, 95 habitantes. El último dato que vamos a dar es de 20.600 habitantes. Es decir, es un concello que está creciendo mucho en población y eso quiere decir que demanda muchos y mejores servicios. No podemos tener un centro de salud como el que tenemos, que ya lleva prometido la ampliación desde el año 2010. Creo que es hora de que la Junta se ponga las pilas y atienda a una población tan importante como la de Porriño, teniendo en cuenta además que aquí las urgencias se atienden las de Mos, las de Salceda y las de Porriño. Y los ciudadanos tienen derecho a tener un centro de salud digno y con profesionales, vivan en Vigo, vivan en La Coruña, vivan en Santiago o donde sea. Pagamos los mismos impuestos en todos los sitios y la Xunta tiene el deber de darnos los mismos servicios a todos. Iba a decir, uno de los pocos municipios que crecen en el área. En realidad, en Galicia no solo en población, sino también en natalidad. En los últimos años hemos visto cómo Porriño destacaba junto a Salceda de Caselas, por otro lado, como uno de los pocos municipios que siguen creciendo. Pues sí, yo ya digo que aquí los porriñeses jóvenes se han puesto a la tarea. Yo estoy encantada desde que estoy de alcaldesa, y no digo yo que sea un elemento que contribuye a hacer que la gente decida tener hijos, pero desde luego hemos crecido en población pues en casi 2.000 personas y es rápido decirlo, pero desde luego es una cosa para un municipio que estábamos entre los pequeños, pues muy importante además porque cuanta más población tenemos, evidentemente tenemos más capacidades para tener competencias, servicios, más participación en ingresos del Estado, ayudas directas de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Premio al reciclaje, el que recibía el Concello en las últimas horas y que va a donar a una asociación del municipio. Pues sí, efectivamente, recibimos el premio, lo va a recoger el concejal de limpieza y jardines, que el pobre, además de trabajar muy duro y él mismo haciendo el trabajo con los operarios, porque tenemos una escasez casi dramática de personal, es mucho más encomiable todavía. Y bueno, el premio para nosotros es importante, ¿no? Que se nos señale en ese sentido positivo, pero lo vamos a donar a la Fundación ACESCA, que, bueno, que trata con personas de distintos grados de discapacidad y hacen una labor realmente vocacional. Sin eso no podría salir adelante una tarea como la que ellos se han encomendado, ¿no? Alcaldesa, hablando de reciclaje y medio ambiente, hace ya un tiempo el Concello de Porriño recuperó una parte muy importante del río, del paseo del río Louro por Porriño. Tiene también, entre otras cosas, una isla medioambiental increíble como pueden ser as Gándaras de Budiño. ¿Hay algún avance también medioambientalmente en la protección o un poco en destacar estos entornos, alcaldesa? Bueno, tenemos ahí, se están recuperando, bueno, realmente rehaciendo desde el inicio los miradores, porque estaban completamente destrozados y no cumplían esa función para observar las aves que anidan allí. Y para nosotros es muy importante destacar que en Porriño, además de tener mucha industria y de que se hace un pan maravilloso, tenemos entornos fantásticos que descubrir, porque yo creo que la mayoría de los ciudadanos del área metropolitana ni conocen. Y habló de las Gándaras de Budiño, como puedo hablar de la Senda del Louro, como puedo hablar del monte El Faro de Budiño, ¿no? Creo que Porriño tiene mucho por descubrir, o la cascada de Chenlo, los caminos que se recuperaron en su día y tenemos que volver a poner a ellos, las sendas de los molinos. Bueno, creo que Porriño tiene historia, tiene arte, tiene gastronomía y tiene un medio ambiente que yo creo que la gente que lo descubre se sorprende muchísimo de que tengamos estas joyas aquí.
Y lo que recuperaban el pasado fin de semana también eran las pruebas deportivas. Durante mucho tiempo hablábamos del municipio de O Porriño como un lugar de encuentro de grandes deportistas, desde el running hasta el ciclismo, y de nuevo las calles de la localidad, después de muchos meses, como pasa siempre que recuperamos ahora en la desescalada, han vuelto a ver pues, a deportistas, a ciclistas, en este caso por las calles. Sí, ya hemos probado con este evento deportivo. Yo creo que salió todo muy bien, que la gente responde muy bien y bueno, poco a poco y según nos vayan permitiendo la normativa de la Junta, que es quien tiene competencia en estas materias, nosotros estamos deseando recuperar algún tipo de normalidad. Ha sido un año durísimo. Para mí ha sido más duro este año 2021 en cuanto a restricciones de lo que fue el encierro del año 2020, porque han sido ir para arriba, para abajo. Estuvimos en noviembre con toda la hostelería cerrada, con absolutamente sin ningún tipo de actividad. Volvimos a recaer y en febrero, a finales de enero, febrero, volvimos a estar en esas condiciones. Después la hostelería, bueno, pues ha sido la más afectada, sin duda. Y es verdad que hay estudios que indican que los contagios se producen en sitios cerrados y la hostelería es un elemento, pero ha sido un invierno realmente duro para el comercio, para la industria, para la hostelería y también para los ciudadanos, porque ya vamos acusando esa fatiga de pandemia, pero que no nos queda otra que asumir que estamos donde estamos, que nos ha tocado este momento histórico y que tenemos que hacer caso de lo que nos dicen, porque si no, no acabaremos con ello, acabarán con nosotros. Alcaldesa, la última, que saben usted que aunque nos fijamos también en la actualidad municipal del área metropolitana, aquí estamos sobre todo pendientes del mundo de la cultura. Aquí en Vigo vamos a firmar, el ayuntamiento va a firmar un convenio con el Colegio de Arquitectos porque es el año Pacevic, o se va a celebrar el año Pacevic con una exposición sobre este gran arquitecto que tanto hizo en Vigo, pero hay otro gran arquitecto que también está de actualidad, como es Antonio Palacios, que era de O Porriño, pero cuya obra podemos ver también en la ciudad, así como en Madrid, que lo están conmemorando, reconstruyendo ese templete, que, ojo, podemos ver el real en el municipio de O Porriño, aquella entrada del metro, que Porriño no tiene metro, pero sí que tiene acceso. Alcaldesa, ¿se va a hacer algo especial este año en torno a Antonio Palacios? Bueno, estamos haciendo, además de la edición de libros con dibujos inéditos, una agenda también que tenemos editada que es perpetua y que también tiene, bueno, pues todos estos dibujos que habíamos logrado recuperar, que iban a irse a la basura y que los tenemos en el concello. Vamos a colaborar también, hemos sido invitados el 16 de junio, no quiero mentir, pero es en junio, a mediados de junio, no sé si es el 15 o el 16 de junio, a una ponencia sobre Antonio Palacios. Bueno, estaremos allí, va a ser un acto bastante importante y a nosotros nos invitan a estar en la mesa de ponentes para hablar de lo que significa una figura como Antonio Palacios, que tenía una visión sobre la arquitectura que, bueno, que definió gran parte del urbanismo, por ejemplo, en la capital de España, ¿no? Y del que a lo mejor nosotros tenemos mucho más desconocimiento. El urbanismo en Galicia ha sido siempre más controvertido, pero desde luego sí que ha servido para integrar, para evitar la exclusión social. Quiero decir que hay que aprender lo que estos personajes que pensaron y repensaron las ciudades nos dejaron, nos enseñaron para seguir esa senda, evidentemente con las sensibilidades y las inquietudes que hoy en día tenemos respecto de una economía más verde, etcétera, etcétera. Pero creo que para nosotros los porriñeses es algo fantástico. Y la Junta también está haciendo un buen trabajo en este sentido. Nos mandó un libro que han editado de Antonio Palacio, que a mí me parece una belleza. No les mandé un agradecimiento, la verdad que lo hago desde aquí, aprovecho este foro porque a veces el tiempo nos come y lo que se hace bien hay que decirlo.
Porque quería también destacar que con respecto a la vacunación, lo que se hace bien hay que decirlo. Y es verdad que los poderes públicos podemos organizar, pero si los trabajadores no dan todo lo que saben, no funcionaría. Y qué maravilla llegar al IFEBI y que te atiendan con una sonrisa y que todo vaya tan fácil, y todos los que me estén oyendo y que ya hayan pasado por la experiencia sabrán que es así lo que digo, y que yo quiero, por lo menos a título personal, yo sé que todo el mundo que ha pasado por allí les agradece ese trabajo y ese trato tan humano. Qué maravilla el personal sanitario que tenemos en este país y en esta comunidad. Qué maravilla. Cierto, agradecimiento del que nos hacemos eco y también partícipes. Alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por acordaros de Porriño. Siempre, un abrazo. No, gracias. Señoras, señores, a ustedes también, muchas gracias por estar al otro lado del televisor. Saben que mañana volvemos con más información, con más cultura y con más entrevistas aquí en Plato Abierto. Un beso.